en donde la gente muy concretamente, muy lógicamente, espiritual y mágicamente pueda decidir quién quiere ser. Y para eso, como recomendación, todas esas sensaciones que nosotros nos quejamos, que nos damos cuenta que nosotros no nos quejamos, sino que algo se queja, nos sirven para aprender a evolucionar. Piensen lo que es como un abono de energía, que como supuestamente nosotros muchas veces estamos diseñados para que alguien nos diga qué hacer, y eso es algo principal, porque nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es a dejar de ser patriarcados, pero tenemos que, en un cierto sentido, entender ese concepto de la palabra. Patriarcado, la palabra significa perteneciente a, no es estar en contra de. Entonces, cuando tú quieres cambiar y estás en contra de alguien para cambiar, necesitas que alguien esté en contra de ti para cambiar. O sea, no cambias, dependes de un ciclo vicioso. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar ahora es un tema muy importante, que es aprender a hacer soberanía en nosotros mismos. Y eso es fundamental. Entonces tenemos que aprender a transitar la ira, y es aprender a ser soberbios. Entonces cuando tú escuchas la palabra soberbia, inmediatamente nosotros pensamos que es algo que está mal. Entonces, ¿cómo se limpia esa palabra? Entendiendo que soberbia viene de soberanía. O sea, yo tengo que ser soberanía en mi cuerpo, y cuando soy soberanía en mí, no tendría por qué estar luchando en contra de alguien. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros sentimos la palabra ira, la ira piensen que es una energía que te permite cerrar ciclos. Pero en teoría no tendría que llegar la ira para cerrar ciclos. Tú tendrías que decidir la ira para cerrar ciclos. Entonces, ¿qué vamos a entender ahora? Vamos a entender lógica, pero lo fundamental, 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 importantísimo, es saber cómo pensamos. O sea, cuando ustedes escuchan, si hay una vasija con vino añejo y ustedes quieren agregarle vino nuevo y no han limpiado la vasija con vino añejo, el vino nuevo se transforma en vino añejo. O sea, ¿qué significa? Voy a cambiar, pero cuando cambio vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros queremos entender algo nuevo y creemos que lo que estamos entendiendo ahora no está bien, porque tendríamos que entender otra cosa, ese pensamiento es el vino añejo. O sea, si yo ahora estoy en una situación que no me gusta y pienso que tengo que cambiar la situación, y al cambiar la situación me voy a sentir bien, eso se llama patriarcado. Entonces, ¿qué es el patriarcado? Elegir un lugar, elegir una cosa, elegir una persona, elegir un ritual, elegir algo que está afuera de mí, y pensando que elegir eso, yo voy a elegir la vida que quiero. Entonces, por ejemplo, si ustedes creen en la Virgen de Guadalupe y piensan que al rezarle a la Virgen de Guadalupe ustedes van a lograr algo, eso se llama patriarcado. O sea, pertenezco a la imagen de algo. Entonces, en la Biblia o en la Torá nos cuentan que no tengo que rezarle a otros dioses, o sea, no tengo que hacer el adulterio. ¿Y qué significa el adulterio? Ser adulto, ¿vale? ¿Y qué significa ser adulto? Ser algo que me dice que tengo que ser. Entonces, nosotros nos tenemos que aprender a elegir, dirigir, pero como en nuestro sistema de creencias nosotros tenemos la costumbre de estar preguntando, la primera pregunta que nosotros tenemos es: ¿cómo lo hago o qué tengo que hacer? O sea, le pregunto al afuera cómo tengo que ser internamente. Por eso muchas veces nosotros lo que hacemos es ver las noticias, revisar Instagram, qué significa el color rojo, qué significa el 11-11-11, qué significan los sueños, qué significa. Entonces constantemente estamos preguntando, exteriorizando. Y eso es el mito del patriarcado. Entonces, como la ira es uno de los pecados capitales, y un pecado capital te permite capitalizar un cierto tipo de información, piensen de esta forma:
cada vez que ustedes han sentido rabia, ira o descontrol, porque en teoría así se llama el taller, cada vez que ustedes han sentido eso, es porque estuvieron a punto de cambiar, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que tú pensaste que alguien te hizo algo. Cuando tú pensaste que alguien te hizo algo, entraste en un vocabulario, entraste en un concepto que se llama supervivencia, codicia y control. ¿Bien? Entonces, aprender a ser soberanía internamente o aprender a ser íntimo, tenemos que aprender a manejar el timo. Nosotros tenemos que, como fundamental, saber cómo funcionamos. Si no sabes cómo funcionas, el otro te controla. Entonces, ¿cómo te controla? Te dice que hay guerra, te dice que hay crisis, te dice que te va a abandonar, te dice que no te va a funcionar, te dice que el banco, te dice que la religión. Entonces, ese afuera lo que hace es que nosotros somos dependientes, piensen que somos como un tipo de adicción que necesita sentir que está mal, ¿vale? Que necesita creer que no le funciona. Y ese es un tipo de información para continuar siendo o activando un tipo de victimismo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí.